Niego rotundamente las conductas delictivas de las que se me acusa y rechazo con el mayor de los énfasis posible las declaraciones agraviantes cuyo único propósito es someterme al escarnio público. Pretendo llegar hasta las últimas consecuencias, créanmelo. No he dedicado mi vida a este servicio para terminar siendo vilipendiado de la forma en la que lo estoy siendo. Absolutamente sigo insistiendo que soy inocente, que tengo la conciencia tranquila y que esperemos que en la justicia se pueda demostrar esto. Yo confío en la justicia, confío en la juez y entiendo que el tiempo va a ir dando la posibilidad de conocer la trama que hay detrás de todo esto. El secreto de las actuaciones. Si otros no violan, Buenas tardes, ¿cómo están? Así empieza la edición central de esta jornada de MBD Noticias en la pantalla de TV Ciudad. ¿Cómo anda, Julieta? Muy bien, Martín, en este martes 10 del 10. Sí, que nos lleva a mirar con mucha atención lo que ocurra en un juzgado penal en el que transcurre la audiencia de formalización de la investigación contra el senador Gustavo Penades y también contra el docente Sebastián Mauhecín. Esto por delitos sexuales contra menores. La fiscal Alicia Ghione podría pedir ante la jueza Marcela Vargas la prisión preventiva de ambos. Escuchas telefónicas incluso revelaron que Penades le solicitó a personas colaboradoras del que era su equipo de trabajo, digamos, que borraran información de sus teléfonos celulares. Y por este hecho no se descarta incluso que la fiscal termine pidiendo prisión efectiva. La defensa de Penades solicitó aplazar la audiencia por entender que se dieron irregularidades en el proceso. Sin embargo, la jueza Vargas no dio lugar a la petición y la fiscal Ghione calificó de chispas para embarullar a este hecho. Por supuesto que en un ratito estaremos con uno de los móviles allí mismo en la puerta del juzgado, pero hay otros asuntos. Vemos los titulares. Marcelo Acuña, gerente de Vertical Skies, fue formalizado como coautor por instigación de un delito de cohecho calificado por el espionaje a los senadores Charles Carrera y Mario Vergara. El Senado aprobó una declaración de condena a los ataques de Hamás contra Israel, con votos únicamente del oficialismo. El Frente Amplio no apoyó la declaración e impulsó sin éxito un texto que también condenaba acciones de Israel. Durante el Día Mundial de la Salud Mental, el Ministerio de Salud Pública presentó la guía de abordaje frente al riesgo suicida en adolescentes. En Uruguay, la tasa de suicidio es el doble que la media de América Latina. Más del Día Mundial de la Salud Mental. La sociedad civil denuncia que políticas en esa materia van muy lentas y reclama alternativas a las opciones monovalentes. El fallo de un tribunal de apelaciones le ordena al Ministerio del Interior realizar todas las acciones para mejorar las condiciones de la unidad número 5, cárcel de mujeres, en un plazo de 210 días. El Senado aprobó por unanimidad una ley que prohíbe a delegados y delegadas en comisiones binacionales hacer política. Tendrían el mismo estatus que las personas directoras de entes autónomos. Una multitudinaria marcha en Rosario reclamó cárcel para el edil blanco Héctor Curuchet, que atropelló a 2 personas mientras manejaba alcoholizado. La Brigada Antidrogas de Montevideo incautó marihuana en cápsulas. El jefe de policía de la capital, Mario Delía, dijo que hace poco comenzó a constatarse la circulación de esa presentación de marihuana en nuestro país. Israel anunció que lanzarán una ofensiva total contra la Franja de Gaza y el presidente de Estados Unidos prometió que le dará todo lo necesario para defenderse. La Unión Europea, en tanto, anunció que seguirá apoyando económicamente a Palestina. En Argentina, el dólar paralelo subió 65 pesos este martes y ya superó la barrera de los 1.000 pesos, marcando un nuevo récord y ampliando la racha alcista con la que cerró la semana pasada. Gracias por acompañarnos. Les recordamos en qué otros lugares, además de la televisión, nos pueden ver. Esto es Uniradio, la radio de la Universidad de la República, 107.7 FM. Y nos pueden ver en YouTube, en vivo, esto también, y por el canal, la página web del canal tvciudad.ui. Comenzamos ahora sí la recorrida por exteriores. Porque fue un día intenso en juzgados, por lo que pasa en torno a Penades y Mauhecín, pero también por otros asuntos que generan derivaciones políticas. Y empiezo saludando a Martín Duarte, que va a dar ese adelanto desde uno de los móviles de hoy. ¿Cómo te va, Martín?
No lo estamos escuchando, Martín, lamentablemente por ahora. En instantes volveremos a ese puesto para que nos cuente por qué está en la sede del Frente Amplio, en la huella de Seregni, justamente con una información que está vinculada a una postura del Frente Amplio que se hará pública acerca de un fallo judicial que se dio también en esta jornada. Ahora vamos al otro móvil. Está pronto Diego Martini. Así es, Martín, Julieta, buenas tardes para todas y todas. Nos encontramos en el juzgado de la calle Juan Carlos Gómez. Sobre las 14 horas llegó el ex senador de la República, Gustavo Penades, acompañado de su defensa, también del profesor Sebastián Mauvecin, acompañado de su defensa, para entrar a la audiencia de formalización donde va a ser formalizado y la fiscal Alicia Yone va a pedir que sea con prisión preventiva por esta causa que tiene que ver por retribución de actos sexuales o eróticos a menores de edad. Ya se está esgrimiendo los argumentos por parte de la Fiscalía, ya lo hizo la defensa de Penades y Mauvecin, que como bien decían ustedes, antes de comenzar la audiencia pidieron que sea prorrogada por entender que no están dadas las garantías en este proceso. De hecho, más temprano, ambos abogados defensores de Penades y de Mauvecin presentaron una denuncia contra la fiscal Yone por entender que hay filtraciones de la causa y que además la fiscal no atendió algunos reclamos que hizo la militante nacionalista Romina Celeste, algunas acusaciones que hizo a través de videos de TikTok. En un rato estaremos con todas las novedades y la fiscal Yone, como le decimos, va a pedir la prisión preventiva entonces en esta formalización de la causa contra el docente de historia Sebastián Mauvecin y contra el ex senador Gustavo Penades. Les comentamos uno de los temas del día de hoy. El Senado aprobó con los votos del oficialismo una moción de condena a Hamás por los ataques en Israel. El Frente Amplio intentó presentar una moción para condenar igualmente los ataques de Israel sobre Palestina, pero no tuvo éxito. Hablan al respecto los senadores del Frente Amplio, Enrique Rubio, y nacionalista Sebastián da Silva. Hoy hemos convocado al Senado de la República para condenar estos hechos de terror, para condenar a Hamás, para que nunca más vuelva a pasar. Es esto, señora presidenta, lo que a nosotros nos anima. Entiendo que hay otra moción que es mucho más equilibrada sobre el tema que está en discusión y que es mucho más justa con el problema y con las salidas al mismo. Y no porque no condene el terrorismo en todas sus formas, en la forma de acción de un grupo partidario fundamentalista del lado palestino o en la forma de acción del exceso de reacción que afecta a la población civil de los palestinos a partir de Israel. Ya volveremos al juzgado, pero empezamos por este tema, porque vamos a compartir de arranque la moción aprobada por mayoría conformada por la bancada en el Senado de la coalición de gobierno. Esta moción, Martín, respalda el derecho de defensa del Estado israelí dentro de los límites del derecho internacional. Hoy hemos convocado al Senado de la República para condenar estos hechos de terror, para condenar a Hamás, para que nunca más vuelva a pasar. Es esto, señora presidenta, lo que a nosotros nos anima. No nos anima, señora presidenta, ni iniciar una clase de historia, ni iniciar con profecías bíblicas que podríamos ir desde Moisés y el cruce del Mar Rojo hasta la ocupación otomana en Palestina. No hay país en el planeta Tierra, señora presidenta, que resista un ataque de estas características sin el natural derecho a la defensa. Y en el caso del Estado de Israel, la defensa que se está viendo por estas horas, como bien dice nuestra declaración, nosotros apelamos a que esté dentro del derecho internacional y a su vez desde el derecho internacional humanitario. No debería de haber divisiones, señora presidenta, en el Senado de la República para la condena enfática a esa organización cobarde y terrorista llamada Hamás. Y el Frente Amplio no acompañó esta moción que se aprobó en el Senado con los votos únicamente del oficialismo. Claro, como lo vimos hace un ratito desde el Frente Amplio, se presentó una moción que agregaba la condena a distintas acciones llevadas adelante por el Estado de Israel en ese territorio, en el límite con Palestina y en el territorio palestino, y además se cuestionó desde el Frente Amplio a la moción aprobada por la mayoría oficialista. Entiendo que hay otra moción
que es mucho más equilibrada sobre el tema que está en discusión y que es mucho más justa con el problema y con las salidas al mismo. Y no porque no condene el terrorismo en todas sus formas, en la forma de acción de un grupo partidario fundamentalista del lado palestino o en la forma de acción del exceso de reacción que afecta a la población civil de los palestinos a partir de Israel. Como tengo esta postura y esta convicción, y creo que otras posturas, al enfatizar solo una parte del problema, dan un resultado que puede considerarse hemipléjico, es que voto negativamente esa moción. Los expresidentes José Mujica y Julio María Sanguinetti expresaron su rechazo a la violencia en Israel. Mujica dijo que fracasaron las políticas de mediación de la ONU y Sanguinetti pidió que no se condene a Israel cuando es agredido. Una desgracia para el pueblo judío y para el pueblo palestino. Una barbaridad. Y un fracaso de la política de las Naciones Unidas, que en más de 50 años no ha podido suturar una herida de carácter histórico. Y además, una desgracia porque las religiones monoteístas tienen patologías de un grado de fanatismo que es imposible de entender. Cuando la política es tan débil que no puede suturar y entender esas cosas, es un fracaso de la humanidad. No es aceptable que se condene ahora a Israel como si fuera parte del conflicto cuando es el agredido, cuando es el asaltado. No olvidemos que estos territorios fueron Egipto hasta el 67. Nunca hubo autoridad palestina allí. En la medida en que avanza en los estados el proceso del proceso de paz, más recrudecen en esta acción. Continuamos hablando de este tema ahora con la declaración de un uruguayo radicado en Israel. Es el caso de Sebi Villa, que dijo que el país cometió el error de pensar que podía tener diálogo con un grupo terrorista. También dijo que día a día se van conociendo historias desgarradoras, lo definió de esa forma, y que hay por lo menos 300 personas jóvenes asesinadas por Hamás. Hasta ahora, por lo general, siempre que el mundo habló de secuestro, hablaban de soldados que hacían guardias en la frontera o estaban por ahí. Aquí se llevaron ancianas, 85, niños de meses, de años, las madres, jóvenes. Para desgracia de todo, en esa zona, a unos kilómetros, nomás a unos 2 kilómetros, se realizaba, porque era una festividad judía que se llama Simchat Torah, una fiesta estilo electrónica con 4.000 jóvenes que también agarraron por sorpresa. Y bueno, solo de esa fiesta hay unos 300 muertos de jóvenes. Creo que gran parte de que la culpa de que esto que ocurrió es que Israel capaz que le hizo caso al mundo y en algún momento pensó que jamás podía tenerse un diálogo con un grupo terrorista, lo cual no es así, y eso fue lo que se demostró. Presenta Antel Conecta 5G con Uruguay para que vos te conectes con el futuro. Retomamos el tema presentado en el inicio y para eso hacemos contacto con nuestro compañero Martín Duarte. Adelante, Martín, ahora sí. Bueno, Julieta, está por comenzar en estos momentos aquí en La Huella la conferencia de prensa del Frente Amplio, encabezada por Fernando Pereira y los senadores Charles Carrera y Mario Vergara, a propósito de lo que comentaban ustedes en el comienzo, de la formalización del gerente de Vertica Sky, Marcelo Acuña. Si les parece, los dejamos escuchando la conferencia de prensa que acaba de comenzar. Ni más ni menos que para levantar la denuncia que habían hecho nuestros senadores con respecto al puerto de Montevideo y a una entrega por 5 décadas, sin informe económico, sin informe jurídico, sin haber pasado por el directorio del puerto. Como dice la fiscal, esto no lo puede haber hecho solo Acuña,
con lo cual ojalá las investigaciones sigan y llegue hasta el final, y además consideramos que llegó la hora de que el presidente de la República asuma que gente de su confianza se activó un mecanismo de seguimiento a senadores. Y eso implica rectificar una posición que él puso en duda, como que era un presunto seguimiento. Bueno, ahora ya no hay duda, no hay un presunto seguimiento, no valía todo para ganar las elecciones, lo que estábamos diciendo era verdad, había seguimiento a senadores, al senador Carrera, al senador Vergara, y siempre es un buen momento para que el Poder Ejecutivo rectifique posiciones equivocadas, como en este caso haber puesto en duda una señal tan dura para la institucionalidad democrática, tan dura para el Uruguay democrático, tan dura para la convivencia democrática. El animarse a todo es pasar fronteras que hasta ahora nunca se habían pasado. Si se siguen a senadores, ¿qué podrán hacer con el resto de la sociedad? Entonces, colocamos las señales correspondientes para que el sistema político se exprese en su totalidad. Hoy sí ya se sabe que una empresa que funcionaba en boca de ratón funcionó para hacer seguimiento a 2 senadores. Hoy sí ya se sabe que hay un procesado por este tema y que hay más personas involucradas. Hoy sí ya se sabe que esa persona tuvo comunicación con Alejandro Astesiano y que borró toda la información que había en su celular, de forma tal que ninguna intención de colaborar con la justicia. Bueno, estamos escuchando lo que está pasando en esta conferencia que tiene presente también a los senadores Carrera y Vergara. En horas de la tarde, cuando se conoció esta imputación, esta formalización de Marcelo Acuña, el pedido de medidas cautelares por 180 días, la fiscal Sabrina Flores se refirió al tema, señalando que hay más implicados y lo señalaba de esta forma una vez que se conoció la formalización. La instancia de hoy fue una formalización, lo que significa que se le informa cuáles son los hechos por los cuales está siendo investigado y queda, bueno, sujeto a proceso. A partir de ahora, bueno, se abren diferentes instancias, esto puede ir, bueno, la causa puede ir a un juicio oral, puede ir a un proceso abreviado, puede ir a un proceso simplificado, bueno, eso se tendrá que valorar la Fiscalía, bueno, viendo la evidencia que se reúne y bueno, con las investigaciones que todavía están pendientes. Se impusieron medidas cautelares, las medidas cautelares son de fijación de domicilio, prohibición de salir del país, porque se considera que el señor se ha presentado en todas las instancias y ha estado a disposición de Fiscalía cada vez que se lo ha solicitado. ¿Se pudo determinar quién le daba la orden de que localizara esa información de los 2 legisladores? Bueno, eso se está investigando todavía, es parte de lo que se está investigando y bueno, no descartamos poder llegar a los nombres de las personas involucradas. Sin duda hay más implicados. Hay diferentes evidencias, hay pericias a diversos celulares, hay muchas declaraciones testimoniales, hay informes de inteligencia. Hubo un ofrecimiento de dinero hacia Astesiano, pero bueno, más información no puedo dar porque la información también es reservada porque esto significa que sigue la investigación y la investigación sigue siendo reservada. Se habló al principio, ya lo decía recién el presidente, que desde el gobierno se planteaba que quizás acá había humo, que había que confirmar, pues la investigación de Fiscalía confirmó el espionaje y avanzó en la formalización de este señor. Por cohecho calificado, o sea, claramente coactuando con Alejandro Astesiano, el ex jefe de custodia del presidente, que justamente abusaba del hecho de que el propio presidente de la República lo había colocado allí en un lugar de poder con acceso a toda la información del Estado. Y todo esto por dinero, por eso decimos que acá hay corrupción, porque es por dinero que se iba a hacer. Por otro lado, era un intento de que los legisladores de la oposición no cumpliéramos con nuestro mandato político, el mandato que nos dio la ciudadanía de operar como control de las acciones de gobierno, de operar investigando y denunciando cuando entendiéramos que había irregularidades o actos de corrupción. También digo que hay sentimientos encontrados porque todavía hay un medio vaso vacío, porque la investigación de Fiscalía aún no ha logrado, ante la falta de cooperación del señor Acuña, de Astesiano,
y de todos los demás involucrados de Vertical Skies. No ha habido cooperación de manera tal que podamos saber quiénes fueron los mandantes originales, quiénes eran los que solicitaron la información, quiénes eran los que pagaban por esa información, quiénes eran los que no querían que metiéramos las narices en el negocio del puerto. Presentó Antel Conecta 5G con Uruguay para que vos te conectes con el futuro. La defensa de Marcelo Acuña, siguiendo con el tema, sigue pensando que su cliente es inocente. Sin embargo, no se opuso a la formalización de esta investigación. El abogado dijo que Acuña pidió las fichas de senadores por solicitud del militar retirado Mario Fraud, quien anteriormente negó esto ante la Fiscalía. La defensa no se opuso a la formalización porque entendemos que es necesario que se prosiga con esta investigación. Acuña no es inocente y por lo tanto es importante no solamente por él, sino por los valores republicanos y democráticos y por el hecho de que los senadores se han visto afectados legítimamente en sus funciones, que esto se investigue. ¿Qué quiere decir coautor por instigamiento? Bueno, la coautoría está determinada por el hecho de... ahí tenemos una discrepancia con relación a la tipificación que hace la Fiscalía, que no vamos a entrar en este momento, es decir, no nos pareció que es el momento oportuno para discutir ni la condición de funcionario público del señor Astesiano, con lo cual no estamos de acuerdo, ni tampoco con la figura que lleva adelante la Fiscalía para la formalización. Doctor, usted dice que su cliente es inocente, pero sin embargo en los chats se muestra que pidió ficha de los senadores y acusó a Mario Fraud, un militar retirado, quien negó que haya hecho ese pedido. Acá estamos hablando de un delito que se le imputa a la Fiscalía y yo me refiero a que es inocente con relación a la tipificación, lo cual necesariamente nunca negamos que eso no haya sucedido, es más, él lo dijo desde el primer momento y colaboró desde el primer momento con la investigación, incluso dio nombres. Mi cliente está sometido a un proceso, no es culpable de nada. Muy bien, hasta aquí este tema, continuaremos igualmente con esto en el desarrollo del informativo. Ahora les comentamos, cambiando de tema, que el plenario del Senado aprobó un proyecto de ley que prohíbe a los delegados de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande realizar tareas partidarias, actividades partidarias mientras ocupen esos cargos. El oficialismo y la oposición coincidieron en la necesidad de modificar la institucionalidad de esa delegación uruguaya para evitar que se reiteren hechos como los que se dieron justamente en Salto Grande. Y el senador nacionalista Jorge Gandini, impulsor del proyecto de ley, dijo que no descarta que a futuro estos cambios también se apliquen a otras delegaciones uruguayas en otras comisiones binacionales. Estas prohibiciones, que son las de hacer política mientras se ejerce el cargo y para ser candidato renunciar según los plazos y según los cargos que establece la Constitución y la ley, se amplía desde CTM Salto Grande, que era mi propuesta, a los delegados que representan al Estado uruguayo en las comisiones binacionales con Argentina y Brasil. En el segundo inciso se establece que su designación pasa a ser igual a los directores de entes autónomos, que están regulados en el 187 de la Constitución. Esto quiere decir, a propuesta del Poder Ejecutivo, por el Presidente de la República, a propuesta del Poder Ejecutivo, requiriendo venia de 3/5 del Senado en una primera votación, que si no se obtiene, pasado el plazo que así se establece, por mayoría absoluta. O sea, de la misma forma en la que estamos acostumbrados a votar las venias. Ahora cambiamos de tema, porque el 1 de noviembre comenzará a regir la nueva unificación de los valores de las multas correspondientes a infracciones de tránsito que fue decretada por el Poder Ejecutivo. Así es, Martín. El intendente de Flores y presidente del Congreso de Intendentes, Fernando Echeverría, celebró el hecho y explicó que el costo de las multas asociadas a las 40 infracciones más graves no se podrá reducir.
quiere decir de que determinada infracción tiene la misma categorización en Flores, en Durazno, en Montevideo y en Artigas, y el mismo valor de la multa, excepto pues, las que no son consideradas graves. Cada intendencia tiene la posibilidad de oscilar un 50% hacia arriba o hacia abajo de acuerdo al criterio que se tome. El decreto del Poder Ejecutivo se basó en una iniciativa previa del Congreso de Intendentes. Para hacer posible la unificación, 6 intendencias debieron bajar los valores de algunas multas. Se acuerda que algunas intendencias bajen y otras tuvieron que subir. No son muchas las que tuvieron que bajar, pero por ejemplo, Montevideo, Canelones, Maldonado, Salto, Colonia y San José son las intendencias que han tenido que bajar los valores de las multas. Cambiamos nuevamente de tema, Martín, vamos a hablar en este momento de salud, porque hoy es el Día Mundial de la Salud Mental y en ese contexto el Ministerio de Salud Pública presentó en conjunto con otros organismos públicos la guía de abordaje frente al riesgo suicida en adolescentes. Sí, y la ministra Karina Rando dijo que se busca que al final de este periodo de gobierno se frene la tendencia al aumento del suicidio. Uruguay lamentablemente es uno de los 3 mejores de Latinoamérica, mejores entre comillas, por supuesto, que se entienda bien, ¿no? Es de los 3 peores en cuanto a los niveles de suicidio en Latinoamérica. Está por encima de él hay 2 países del Caribe y después está Uruguay, que tiene una incidencia muy alta respecto a los demás. Hay más del doble de la media de América Latina. El foco en la conferencia estuvo puesto en la guía de abordaje frente al riesgo suicida en adolescentes y se hizo especial hincapié en la coordinación institucional para identificar situaciones que puedan derivar en una autoeliminación. Hoy en día la ANEP ha centralizado a todos sus servicios de salud, los médicos y el personal de salud, en un servicio de salud de la educación. Entonces ese servicio de salud va a ser entrenado y preparado como para reconocer conductas que sean conductas de riesgo o adolescentes o jóvenes que necesiten ayuda. Leonardo Cipriani, presidente de ACE, habló sobre la atención psiquiátrica en la salud pública. Si vemos el último semestre del 2019, en comparación con este último semestre ahora del 2023, aumentaron más de un 200% las consultas en psiquiatría infantil en ACE. De 13.900 consultas en el último semestre a 42.000. Y que lo bueno que que se hicieron efectivas, o sea, consultas reales. Y dentro de lo que es ACE, nuestra dirección de salud de niñez y adolescencia y también dentro de nuestra dirección de salud mental, estamos comprometidos para seguir trabajando en esta vía. Más de este tema, porque René del Castillo, que es directora del Centro Psicosocial llamado Sur Palermo, ¿no? Centro Psicosocial Sur Palermo, dijo que la aplicación de las políticas de salud mental en Uruguay es muy lenta. Justamente, como es el día que se conmemora la salud mental, las organizaciones realizaron una evaluación sobre esta temática. Pero ha ido muy lento, muy lento. Bueno, recién ahora nosotros establecimos como centro un convenio con el MIDES para hacer una casa de medio camino, porque también la meta es llegar a la desinstitucionalización de las personas que sufren trastornos mentales y tender a que las situaciones en crisis sean atendidas en hospitales generales y que se desarrollen alternativas a las opciones monovalentes. Desde que el centro abrió fue un centro de puertas abiertas. La gente, los que integran el centro se comunican con la comunidad, salen a hacer las compras, hacemos actividades sociales, recreativas, participativas, tenemos actividades en el Club Atenas, en los clubes de barrio, y las fiestas de fin de año son fiestas en la calle que participa la comunidad. Y pueden venir visitantes de afuera, ¿no? Que vengan, que cuenten sus experiencias y bueno, nuestro centro es puertas abiertas. Hablamos ahora de primera infancia, Martín, Sí. porque el presidente del INAO, Pablo Abdala, anunció que el actual periodo de gobierno culminará con 86 nuevos CAIF, 38 ya inaugurados y 48 en proceso de apertura. La política que está por detrás de los centros CAIF y de su impulso involucra al Estado en 2 niveles, ¿no? El gobierno nacional y también las intendencias y a organizaciones de la sociedad civil.
Las palabras del presidente del INAU, Pablo Abdala, tuvieron lugar en el marco de la ceremonia por los 35 años del Plan CAIF. Estamos trabajando en cuanto a la ampliación de la cobertura, como ustedes saben bien, y cuando este periodo de gobierno termine, 86 centros de primera infancia se habrán abierto a lo largo de estos 5 años que están transitando, entre los 38 que ya inauguramos y los 48 que tenemos en proceso de apertura y que de aquí al año que viene, por lo tanto, estaremos concretando. Más las más de 90 salas móviles, más los 130 ampliaciones de cupo que hemos decretado, que esto es algo que todos los gobiernos hacemos y que los que vengan después de nosotros, cualquiera sea la decisión que adopte la ciudadanía en las instancias que correspondan, ya sabemos que van a seguir por el mismo camino, cualquiera sea el signo de la conducción política que el país se dé. Hasta aquí el primer bloque de hoy, queda mucho más, ¿eh? Es verdad, espérennos, ya regresamos. Y retomamos este bloque con importantes novedades sobre el caso Penades. Allí, en el lugar de los hechos, se encuentra nuestro compañero Diego Martini. Diego Martini, por favor, una actualización sobre lo que está sucediendo. Bien, compañeros, se acaba de confirmar la formalización de la causa contra Sebastián Mauvecín, el docente de historia acusado de reclutar menores, y contra el senador Gustavo Penades, el ex senador del Partido Nacional. Y les voy a leer el auto de formalización. Admítese la solicitud de formalización de la historia preliminar, de esta indagatoria preliminar, por 11 delitos de retribución a la explotación sexual de menores de edad y 4 delitos de abuso sexual especialmente agravados, 3 delitos de abuso sexual agravado y un delito de violación, un delito de desacato, un delito de corrupción de menores y un delito de atentado violento al pudor, todo en régimen de reiteración real en calidad de autor, esto para Gustavo Penades. Y para Sebastián Mauvecín, por la presunta comisión de 7 delitos de contribución a la explotación sexual de menores de edad en régimen de reiteración real en calidad de autor. Así que estos son los delitos por los que se formaliza la investigación contra Gustavo Penades y Sebastián Mauvecín. Ahora entra una etapa clave porque es cuando se van a discutir las medidas cautelares. Ahora es cuando la fiscal Alicia va a pedir la prisión preventiva por estos delitos de estas dos personas y se está desarrollando una audiencia que comenzó pasada las 2:30 de la tarde, cerca de las 3 de la tarde, que tiene a Mauvecín, a Gustavo Penades, ante lo que es la fiscal Alicia y con la jueza de garantías Marcela Vargas, ante quien se hace esos pedidos. Pero la información que tenemos es que se formalizó entonces la investigación, una jornada intensa acá de trabajo de muchos colegas. Atrás ven el juzgado de Juan Carlos Gómez que está vallado, con presencia policial, que ha estado a lo largo de la jornada también patrullando la zona, un motivo que no se entiende claramente, pero jornada intensa. Además, ustedes ya lo han tratado, el caso de Vertical Skies con los senadores Charles Carrera y Mario Vergara, pero estaremos atentos entonces a las medidas cautelares que se disponga por parte de la justicia para Gustavo Penades y para Sebastián Mauvecín. Gracias, Diego y equipo. Con mucha atención esperamos toda esa otra parte de las definiciones que van a surgir en esa sede penal también en esta jornada. Y seguimos en tema de alguna forma, porque el ministro del Interior y referente del herrerismo, Luis Alberto Heber, dijo que es un tema personal el que afronta Penades ante la justicia. Pero además confirmó que continúa en contacto con Gustavo Penades. Tiempo atrás, Heber dijo que las acusaciones son terribles y muy graves, al tiempo que se mostró muy dolido por el caso. En ese sentido, el jerarca señaló en su momento que es un tema donde han cambiado las circunstancias, ya que las acusaciones son gravísimas. De todas maneras, el titular de Interior había dicho que nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario y expresó confianza en la justicia uruguaya a la que hay que dejar actuar. Es un tema personal que tendrá que él ir a la justicia y aclarar no solamente a la opinión pública, sino también a quienes teníamos relación con él. En otro orden, consultado por la movilización de vecinos y vecinas reclamando mayor seguridad, Heber dijo que entiende justos los pedidos de la población. Entendemos esa movilización, entendemos la preocupación. Yo también estoy preocupado. Con estas herramientas que estamos teniendo, es la forma que nosotros podemos protegerlos más. El reclamo es justo. Nosotros no podemos resolver todos los problemas en 5 años.
pero venimos bajando. Ahora van a terminar de ver en estos días, vamos a tener los números del trimestre y por lo tanto teniendo los números del trimestre van viendo cómo vamos evolucionando. Después a fin de año nosotros hacemos el balance semestral y anual de lo que fue el año 23 comparado con el año 22 y con los años anteriores para que la población vea. Esto nos parece importante comprender de que los esfuerzos los estamos haciendo como para darle más seguridad a la gente, que es un derecho, ¿no? Y el propio ministro del Interior, Luis Alberto Heber, inauguró 2.100 cámaras de videovigilancia que van a estar instaladas en barrios del oeste y del norte de Montevideo. Antel apoyó esta iniciativa que incluye la aplicación de inteligencia artificial. Hoy tengamos la posibilidad de tener fibra óptica y poner cámaras en Aires Puros, Atahualpa, Belvedere, Casa Valle, Pérez Castellano, Cerrito, Conciliación, Flor de Marionias, Ituzaingó, Jardines de Hipódromo, Las Acacias, Toledo Chico, Manga, Bolívar, Paso de las Dunas, La Valleja, Piedras Blancas, Prado, Punta de Rieles, Bella Italia, Sayago, Villa Española, Villa García, Barrio Ideal, Belvedere, Casabó, Paja Blanca, Colón, Abayubá, Conciliación, La Paloma, Tokinson, Lesica, Melilla, Manga, Toledo Chico, Nuevo París, Paso de la Arena, Cerro, La Teja y Tres Ombúes. La seguridad es un tema que importa y preocupa a todos los montevideanos, naturalmente, a todos, pero en los barrios periféricos, en las barriadas populares y de trabajo, era un tema central. Ahí Antel no estaba llegando, Antel no llegaba con fibra óptica a estos barrios periféricos de Montevideo. Se hizo un esfuerzo formidable para que se pudiera llegar también a estos barrios y tuvieran el mismo servicio que otros barrios que tienen de repente más facilidades. La académica estadounidense Claudia Goldin recibió el Premio Nobel de Economía y es el tema de la columna justamente de análisis económico de hoy, que nos saca de los temas de actualidad, de la coyuntura local que habitualmente seguimos, con mucho interés por cierto, y nos pone a mirar, por ejemplo, la brecha de género a nivel del acceso al trabajo, del salario. De eso, Germán de Agosto, a continuación. ¿Cómo anda, Germán? ¿Cómo andas, Tincho? ¿Todo De bien? hecho, es algo que nos saca la coyuntura, pero si te fijas, el domingo en el debate, Milei señaló que si hubiera una brecha salarial, las empresas estarían llenas de mujeres. Eso pasó en el segundo debate presidencial. Domingo de noche, previo a las 12 horas elecciones de después, Argentina. 12 horas después, Premio Nobel Claudia Goldin, tercera economista en ganar el Premio Nobel. La primera fue Ostrom en el 2009, pero lo ganó con un hombre, y en el 2019 lo ganó Esther Duflo con 2 hombres, uno de los cuales era su marido. Así que es la primera persona, la primera mujer en ganar solamente ella el Premio Nobel, y de hecho fue la primera mujer en obtener un puesto permanente en la Universidad de Harvard en los 90, y acá lo que le reconocen justamente es una mezcla de un trabajo de historia económica, justo con técnicas más modernas, en particular porque lo que hizo fue construyó un relato básicamente de 200 años, 2 siglos de historia para entender cómo las circunstancias han ido cambiando en las sociedades, dado que en un plazo tan relevante de tiempo tenés cambios sociales, económicos, culturales, institucionales, de parámetros, de un montón de cosas cambian, ¿sí? Y básicamente entender cuál es el rol que ha tenido la mujer en su vínculo con el mercado laboral es lo que hoy le reconocen, en particular el trabajo de detective, como ella misma se define, es decir, la arqueología forense de buscar datos, porque tenés que limpiar, imagínate lo que son los censos 200 años atrás, por ejemplo, las mujeres con independencia de si estaban empleadas o no, eran catalogadas como wife, es decir, como esposas. Claro. Entonces, tuvo que hacer una limpieza de sesgos de todos los censos y registros públicos 200 años para atrás, justamente para aportar hoy esta visión y para entender cómo de alguna manera podemos abordar hacia el futuro las brechas que se generan en el marco de la participación laboral, como también en lo que tiene que ver con los salarios, ¿sí? Es un trabajo que aparte abarca en esos 200 años miradas a sociedades que fueron cambiando en términos productivos, desde lo agrícola a lo industrial, llegando a los servicios, por ejemplo. Totalmente. Mira, si ahora vamos a la siguiente placa, lo que tenemos es que la sabiduría convencional o la idea era que con el aumento del desarrollo, con el aumento de la riqueza, con el aumento del crecimiento de los países, las brechas
de género en el mercado laboral se cerraban. Es decir, podés contar de alguna manera con que solamente el crecimiento te va a reducir las brechas por sí mismo. ¿Sí? Pero justamente acá lo que tenemos es que si eso fuera cierto, la riqueza aumentó en el mundo, entonces la participación de las mujeres, que es lo que estamos viendo graficado, tendría que haber aumentado linealmente. Sin embargo, fíjate que tiene justamente una evolución en forma de U. Sí. En este eje lo que estamos viendo justamente es la participación de las mujeres en el mercado de trabajo. Y acá estamos viendo los 200 años de historia que justamente releva la investigación, las investigaciones sucesivas de nuestra protagonista. Se toca el fondo de la U en el entorno del 1900. Exacto, vos venías de una sociedad agrícola donde la producción era más familiar, donde era más fácil compatibilizar trabajos vinculados al hogar con trabajos vinculados a la producción. ¿Sí? A medida que la sociedad se transforma en una sociedad más industrial y la producción familiar gira hacia las fábricas, eso genera una división del trabajo en detrimento de las mujeres que tienen más dificultades para conciliar ese proceso, y eso es lo que nos lleva hasta el fondo de la U. Sin embargo, justamente después en el tránsito de una sociedad industrial a una sociedad de servicios, siglo XX, en particular a raíz de lo que son el cambio tecnológico, de lo que son algunos parámetros que fueron cambiando, pero en particular de lo que tiene que ver con la expansión de la educación y con el aumento de los trabajos administrativos vinculados a los servicios, la participación de las mujeres comienza a volver a aumentar. ¿Sí? Entonces acá tenemos uno de los factores que ella estudia, que es la expansión de la educación. ¿Sí? Por otro lado, si damos un pasito más en la siguiente placa, tenemos que esos cambios han operado de forma lenta, porque justamente acá parte del corazón de su investigación tiene que ver con las expectativas. ¿Sí? ¿Cómo es eso? A ver. Y si vos sos una mujer, ¿sí?, joven, parada en el comienzos del siglo XX, ¿sí?, vos te vas a formar tus expectativas en función de lo que viste hacia atrás. Por ejemplo, lo que fue la trayectoria de tu madre. Y en función de esas expectativas hacia el futuro, que es incierto, vas a tomar decisiones en el presente. Es decir, de cuánto voy a trabajar, qué carrera voy a tener o si voy a estudiar o no. ¿Sí? Pero después, eso a medida que va avanzando, ¿sí?, no necesariamente esas expectativas de que tu trayectoria va a ser la que tuvo tu madre, se terminan materializando justamente por todos estos cambios que están operando en esa sociedad. ¿Sí? Por ejemplo, en los grupos de pares. Exacto. Entonces, cuando vos tenés 20 años más, ¿sí?, las oportunidades laborales que vos tenés van a estar atadas a las decisiones que tomaste hace 20 años en función de tu carrera o de la educación, que las tomaste sobre unas expectativas que formaste en relación a lo que fue la historia de tu madre o de las generaciones anteriores y no de lo que termina siendo tu realidad. Por eso operan tan lento, porque las expectativas juegan un rol sumamente relevante. Por ejemplo, entre los 60 y los 70, los años 70 y 70, el porcentaje de mujeres jóvenes de 20 años que esperaba estar empleada a los 35 años pasó de 35% a 80%. ¿Sí? Es decir, hay un cambio en las expectativas que se termina de alinear justamente en la década de los 70, producto del tercer cambio, que es también una investigación rupturista de ella, que es, si vamos a la siguiente, lo que tenemos es la introducción de la píldora anticonceptiva. Básicamente ella también estudia el rol que tuvo la píldora anticonceptiva justamente a la hora de ir aumentando en lo que tiene que ver con la U, en el sentido que tenés más control sobre la fertilidad, tenés más autonomía, tenés más poder sobre tus decisiones de carrera, de futuro, más certeza, y en particular tus expectativas están más alineadas, porque ya no dependen tanto de lo que pasó hacia atrás, sino justamente de la previsibilidad que te puede dar tener un método anticonceptivo que podés usar independientemente. ¿Sí? Y eso naturalmente se tradujo en un diferimiento de las decisiones de casamiento, diferimiento de las decisiones de maternidad y naturalmente también en las decisiones de estudio y en las decisiones de comenzar una carrera. Y ahí es como vamos llegando al final de la U, donde la participación de las mujeres en el mercado laboral también aumenta. ¿Sí? Más trabajo de mujeres. ¿Qué pasa con el salario? Sin embargo, a pesar de que se redujeron las brechas en lo que tiene que ver con la participación laboral, si vamos a la siguiente placa, cuando vemos los datos ahora, lo que tenemos es que la brecha salarial persiste con independencia de lo que señaló Milei en el debate. Y acá lo ves bien, ¿sí? Fíjate la trayectoria, cuando comienzan, esto acá tenés el salario y el tiempo en el eje de abajo, ¿sí? Las trayectorias empiezan similares, pero justamente cambian por lo que ella llama la penalización por maternidad y los trabajos codiciosos. Es decir, ella investiga que en la historia hay un cambio relevante que tiene que ver con la forma en cómo se pagaban y cómo eran los contratos laborales antes. En la época más industrial yo te pagaba por trabajo terminado, tantas camisas cosidas, por ejemplo. Pero después eso cambia y te pago por mes. ¿Sí? Por un periodo de tiempo. Y ahí naturalmente las expectativas que juegan no son las de las mujeres que deciden sobre su futuro, sino son las de los empleadores que justamente toman sus decisiones basándose en la suposición de que las mujeres van a interrumpir su trayectoria, justamente que es donde está marcado ahí, viste que ahí se
empieza a pesar la penalidad por maternidad, que es un salario que se reduce al primer hijo y que después persistentemente queda por debajo, ¿sí? Y eso tiene que ver naturalmente con el tema de las expectativas de los empleadores. Ella les llama trabajos codiciosos a los trabajos que te pedían que estés 24 horas los 7 días a la semana. Entonces castigan los empleadores de alguna manera, ¿sí?, la flexibilidad que puede necesitar una mujer para compatibilizar el resto de las tareas y justamente premian a los hombres disponibles para esa función de 24/7. ¿Sí? Entonces lo que tenés, por ejemplo, cuando vos mirás esto de las brechas y los sesgos que tienen, en los 80, ¿sí?, la cantidad de mujeres que había en las orquestas sinfónicas de Estados Unidos aumentó de forma significativa. ¿Sabes por qué motivo? A ver. Porque básicamente las audiciones se empezaron a hacer a ciegas, es decir, se ponía una sábana, entonces vos no veías quién tocaba el instrumento y eso eliminó justamente los sesgos que surgen de las expectativas de los empleadores en torno a la trayectoria interrumpida de las mujeres por la maternidad. Claro. Y para cerrar tenés acá una investigación de economista uruguaya, Martina Querejeta, en 2020, que estima que esa penalización, es decir, le ponemos dato a esa brecha que se genera ahí, es en los 10 años después del nacimiento del primer hijo, el salario de las madres es 42% menor respecto a la situación prematernidad. Y el primer año es 19% menor. Pero va después aumentando eso. va aumentando porque la penalización va aumentando gradualmente. ¿Sí? El primer año es 19%, es decir, tu salario es 19% más bajo de la situación prematernidad. Ese efecto se va acumulando al punto que 10 años después del primer hijo, el salario de las madres es 42% más bajo en relación a la situación prematernidad. Interesante porque habla de la brecha salarial, también en un momento hablamos de algo previo, la brecha en el acceso a las oportunidades, pero también pone lupa en los motivos que hay por detrás de esa penalización y esto de la maternidad y cómo se va sumando es particularmente y cosas gráfico. que, claro, y cosas que ahora uno piensa que son justamente sabiduría convencional, ¿de dónde vienen? Bueno, vienen de la investigación titánica de esta mujer que estuvo reconstruyendo 200 años de censos y de historia. Gracias, Germán, interesantísimo y hasta la próxima. Hasta la próxima. Sigue Julieta, sigue MBD Noticias, edición central. Les recordamos ahora la noticia del día porque vamos a estar hablando sobre eso en los siguientes segundos. Como lo mencionaba Diego, la justicia imputó a Gustavo Penades por 11 delitos de retribución y 4 delitos de abuso y al profesor de historia, Sebastián Mauesín, por 7 delitos de contribución a la explotación sexual. Recordemos, todavía no fueron decididas las medidas cautelares. Sobre esto está hablando ahora el presidente del Frente Amplio en la huella de Seregni, Fernando Pereira. Así es, Julieta, estamos compartiendo con los colegas, ha terminado recién la conferencia de prensa, si le parece compartimos la palabra de Fernando Pereira respecto del tema Penades. Esto es un hecho aberrante. Si este hecho es cometido por uno de los principales senadores de la República, que tú fue senador durante una cantidad de años y diputado, es aún más aberrante porque es el uso del poder y del dinero para ofrecer remuneración a cambios de actos sexuales o actos eróticos, lo cual debe ser condenado por toda la sociedad. Y además debe merecer una autocrítica de los gobernantes que dieron el apoyo sin primero ver qué pasaba con esas denuncias, sin interiorizarse de cuál era la gravedad del tema y, como sabemos, después se presentaron como mínimo 10 víctimas. Si hasta ahora habíamos guardado un silencio prudente, era por respeto a esas víctimas, por el cuidado que la propia Fiscalía estaba teniendo de las víctimas, pero no es posible que no haya una condena pública y también una rectificación de aquellos que creyeron en alguien que no es posible creer, digamos. En este caso, el presidente se solicita del Frente Amplio que haya como una condena pública. Sin duda el presidente, el ministro del Interior, imagínense que la autoridad de la seguridad pública, la que tiene que garantizar que la justicia funcione y acceda a la información, es quien se expresa en solidaridad con sus compañeros. El presidente de todos los uruguayos es el que se expresa en esa materia y dice que miró a los ojos a su compañero y le cree. Y lo que pasa es que en el Uruguay un presidente como amigo le puede creer, pero como presidente tiene que investigar. Y si hubiera tomado su tiempo, seguramente hubiera llegado a esta misma conclusión, que estamos ante uno de los hechos más aberrantes de la historia de la política uruguaya. Abusar menores es de las cosas más graves, de las cosas más repugnantes. El senador Penades durante mucho tiempo gozó del respeto profundo del Frente Amplio, en tanto era un senador articulador del Partido Nacional. Ese respeto para nosotros se perdió y bueno, como todo quien comete un delito tendrá
que pagarlo de la manera que la justicia entiende. Le pido ahora una consideración sobre la decisión de la justicia acerca del objeto que fue hoy el motivo principal de la conferencia de prensa de los senadores espiados. Bueno, el gobierno tiende a minimizar todos los temas. Cuando se habló de este tema, cuando el Frente Amplio denunció y le pidió al presidente que se expresara, el presidente dijo que eran presuntas denuncias de presuntos seguimientos, de presuntos espionajes y que en realidad no valía todo para llegar al gobierno, o sea, acusando al Frente Amplio de que estaba utilizando ese instrumento para llegar al gobierno. Hoy quedó comprobado que hubo un delito de cohecho porque obviamente se demostró que el señor Acuña actuó con Astesiano para perseguir, para espiar a los senadores Carrera y Vergara. Y en este caso también se minimizó por buena parte del sistema político y ahora tendrán que responsabilizarse. Yo diría que estamos ante el gobierno con más problemas de transparencia desde la apertura democrática. Si uno piensa lo que pasó en el Ministerio de Turismo, lo que pasó en el Ministerio de Vivienda, lo que pasó en Colonización, lo que pasó en Salto Grande con esa cantidad de acomodo, lo que está pasando en la CARU, lo que pasó con el caso Astesiano, el seguimiento de los estudiantes, el seguimiento del presidente de la Central Sindical. Si uno piensa que todavía no han explicado por qué le dieron un pasaporte a un narcotraficante pesado y peligroso que estaba en Paraguay por entrar con un pasaporte paraguayo falso, realmente llega a la conclusión de que estamos ante un gobierno que tiene más cosas para aclarar que logros para mostrar. A propósito del tema Salto Grande, hoy se conoció la noticia de la posibilidad de que los 36 cargos que están cuestionados pudieran renunciar para ser tomados a término. ¿Le llegó esa información? ¿Han ahondado más sobre esa posibilidad? A nosotros no, pero esperemos que nos sigan aumentando la vergüenza, ¿no? Digamos, la vergüenza hay que sentirla. Si uno hizo entrar ediles, porque integraron la lista de ediles de la calle, del presidente de la calle Pau, y en ese caso del candidato a la intendencia Albizu, lo que tienen que hacer es renunciar. Si integran las listas de Germán Coitiño o listas del Partido Nacional y entraron a dedo, tienen que renunciar. Y el gobierno tiene que sacarlos tal cual les pidió la Cámara de Diputados por unanimidad. Nos quedamos y con al estas mismo palabras tiempo, de Fernando Pereira, el presidente del Frente Amplio. Volvemos a estudios para analizar otros asuntos o para abordar otros asuntos, porque les contamos, un tribunal de apelaciones confirmó la sentencia contra el Ministerio del Interior, resultante de un recurso de habeas corpus colectivo debido a la situación de la cárcel de mujeres número 5. El fallo obliga al Ministerio a realizar todas las acciones para mejorar las condiciones del establecimiento penitenciario en un plazo de 210 días a contarse desde este martes. En los primeros días de septiembre, un grupo de trabajadores civiles y policiales de la unidad número 5 del INR, conocida como Cárcel de Mujeres, presentaron un habeas corpus correctivo colectivo con la intención de movilizar al Ministerio del Interior para que realice importantes modificaciones en el centro penitenciario. La sentencia hizo lugar al recurso y fue confirmada en segunda instancia. El Ministerio del Interior decidió apelar el fallo judicial y ayer un tribunal de apelaciones confirmó la sentencia. Esto obliga al Instituto Nacional de Rehabilitación, en primer lugar, a redistribuir o realojar a las reclusas en la cárcel, tomando en especial consideración las particularidades de cada privada de libertad para disminuir el hacinamiento. También a asegurar el ingreso de un mínimo de 150 funcionarios policiales u operadores penitenciarios, que deberán sumarse a los funcionarios que la unidad ya dispone como refuerzo a la seguridad interna, distribuidos entre los turnos matutino, vespertino y nocturno. También dispone que el Ministerio realice obras de carácter urgente para mejorar la infraestructura sanitaria y eléctrica de toda la unidad, y que vuelvan a entrar en funcionamiento todos los ascensores. Por último, el tribunal ordena a la cartera a realizar todas las acciones descritas en un plazo de 210 días desde este martes. Continuamos hablando de una manera del Ministerio del Interior porque la Brigada Antidrogas de Montevideo incautó marihuana en cápsulas tras detener a un ciudadano colombiano que fue condenado por producir estupefacientes. Mario Delía, que es el jefe de policía de Montevideo, habló del tema y dijo que hace poco se empezó a constatar en Uruguay la circulación de marihuana en cápsulas. Eso es algo que está apareciendo hace poco, tiene razón. Sí se incautó ese tipo de material. Y obviamente está todo siendo analizado y estamos trabajando en coordinación con la Dirección General de Tráfico Ilícito de Drogas y con otras agencias, porque evidentemente este ciudadano colombiano tiene otro tipo de ramificaciones que estamos tratando de establecer. El ciudadano colombiano condenado tenía diversos elementos y sustancias que usaba para producir drogas, está requerido a nivel internacional y portaba documentación falsa. Hecha la investigación se puede detectar que el documento argentino era falso. Por lo tanto, se requiere Interpol con las huellas, la identidad de la persona y
se determina que esta persona tenía un nombre ficticio en la cédula, tenía alerta roja, requerido por la República Argentina, por la Policía Federal, porque forma parte de una organización que contrabandea sustancias sintéticas en la República Argentina con conexión en varios países, España, Suecia, Chile, y países de América del Sur, Estados Unidos. Ahora retomamos el tema con el que empezamos la edición de hoy, porque el gobierno va a repatriar a 77 personas uruguayas que pidieron que llegara hasta Israel un vuelo humanitario para poder dejar esa zona mientras se desarrolla el conflicto entre ese Estado y Hamás. Atención a cómo se dará esto. El avión Hércules partirá mañana y llevará a los pasajeros hasta Madrid, donde retornarán al país con vuelos comerciales. El gobierno decidió iniciar un operativo de repatriación de aquellos compatriotas que están en Israel y que han solicitado a nuestro consulado allí la posibilidad de venir lo antes posible, y por lo tanto hemos decidido enviar un avión Hércules de la Fuerza Aérea que irá con unas características muy particulares, porque las circunstancias son muy particulares. Es un vuelo militar que va a ir a una zona de guerra a cumplir una misión humanitaria. Así que recién hemos ordenado a la Fuerza Aérea que disponga todo lo necesario para que mañana, después del mediodía, seguramente recorre las horas siguientes al mediodía, despegue el avión Hércules. De acuerdo a los datos recabados por nuestro propio consulado en Israel y la propia Dirección General de Asuntos Consulares aquí en Montevideo, tenemos registrados 77 ciudadanos no residentes, mayoritariamente no residentes, que han solicitado la posibilidad de un vuelo humanitario. Y en ese sentido estamos abiertos obviamente a recibir nuevas inquietudes. Vamos a habilitar, está habilitada la página del Ministerio, que es asistencia @mrree.gov.uy, además de que en el portal de la Cancillería vamos a colgar en las próximas horas teléfonos para eventualmente anotarse y solicitar sumarse en el vuelo humanitario que se ha dispuesto por parte del presidente. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. ¿Qué tal? Buenas noches. Y volvemos al escenario de Oriente Medio a raíz de esta situación. Israel ha declarado el estado de guerra por primera vez desde 1973 y las autoridades israelíes han dicho que serán implacables a la hora de atacar a los extremistas de Hamás en Gaza. De hecho, ya han anunciado que controlan totalmente las fronteras y que ahora la operación se va a dirigir por varios carriles, de acuerdo a lo que han manifestado las autoridades, aunque naturalmente no han dado demasiados detalles de todo esto. De lo que se sabe es que siguen aumentando el número de víctimas, tanto del lado israelí como del lado palestino. Israel ha anunciado que ha encontrado aproximadamente unos 1.300 cuerpos de extremistas de Hamás dentro de su territorio después de las operaciones militares llevadas a cabo. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha prometido un apoyo irrestricto al gobierno de Israel, mientras que la Unión Europea ha matizado y ha dicho que no va a permitir el bloqueo total de Gaza, o por lo menos no lo va a alentar, y que va a seguir ayudando económicamente a la Autoridad Nacional Palestina que tiene su sede en Cisjordania. Este es un poco el panorama de una guerra que está en curso, de la que se sabe bastante poco a esta hora, más allá de los datos que han podido trascender. Sí se sabe que han existido ataques con cohetes desde el sur del Líbano por parte de la milicia de Hezbollah y también desde Siria, que no han tenido mayores efectos en Israel, pero también allí se ha fortalecido esa frontera por parte del gobierno israelí. El ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, anunció hoy que el país lanzará una ofensiva total contra la Franja de Gaza, que cambiará totalmente la situación sobre el terreno, y afirma que han recuperado el control de la frontera. Mientras tanto, prosigue el bombardeo israelí a Gaza, donde ya hay casi 200.000 personas desplazadas, al tiempo que el Ministerio de Asuntos Exteriores de Palestina ha acusado al ejército israelí de utilizar en el norte de la franja municiones de fósforo blanco, prohibidas por las convenciones internacionales.
Por su parte, el ejército israelí ha reforzado su frontera norte, mientras responde a ataques con cohetes procedentes del sur del Líbano y Siria, que han sido interceptados o han caído en zonas deshabitadas sin causar víctimas. De acuerdo con las últimas estimaciones, casi 800 palestinos han muerto y más de 4.000 han resultado heridos desde la escalada del conflicto, mientras que más de 900 israelíes perdieron la vida y unos 2.700 fueron heridos. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, prometió hoy que su país dará a Israel todo lo que necesite para defenderse en respuesta al ataque calificado por el mandatario como maldad pura, al tiempo que el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, sostuvo que seguirán apoyando económicamente a la Autoridad Nacional Palestina y ha expresado que el bloque comunitario se opone al asedio total de Gaza. Volvemos al escenario regional en la República Argentina. El dólar blue superó finalmente la barrera de los 1.000 pesos. Llegó a estar a 1.040, bajó un poco después y todo esto se le atribuye al debate electoral y algunas cuestiones que han estado pasando en los últimos días y allí hubo acusaciones cruzadas. La Asociación de Bancos salió fuerte contra Javier Milei y el pedido de dolarizar la economía y salirse de los pesos a plazo fijo. También la CGT emitió un duro comunicado contra el líder libertario. Patricia Bullrich también lo atacó, pero atacó también al actual ministro de Economía, Sergio Massa, a quien acusó de pirómano. En medio de la escalada del dólar blue, las asociaciones de bancos se unieron para sacar un comunicado en el que piden responsabilidad a los candidatos y reafirman la fortaleza del sistema bancario a través de un comunicado conjunto luego de que Javier Milei llamara a desarmar los plazos fijos y desprenderse de los pesos en medio de una cruzada dolarizadora. Javier Milei se defendió de las críticas al sostener que su postura la viene diciendo hace años y que el suyo es el único espacio político con un plan concreto para evitar la hiperinflación, eliminando al Banco Central, rescatando la base monetaria, reduciendo fuertemente el gasto público, bajando impuestos y abriendo la economía en forma desregulada, mientras llueven acusaciones desde el gobierno y también desde Juntos por el Cambio. La CGT emitió este martes un comunicado en el que apunta contra Milei por el abrupto salto que dio la cotización del dólar blue, calificando de irresponsables, desatinadas, oportunistas y despreocupadas de la suerte de los argentinos las declaraciones del candidato presidencial libertario, en las que dijo que el peso argentino era un excremento. Con un dólar blue que no parece tener freno, la candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, apuntó este martes contra el ministro de Economía y postulante de Unión por la Patria, Sergio Massa, a quien acusó de pirómano y de estar llevando al país a la hiperinflación. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Y ahora en la agenda local, educación, porque el gremio de estudiantes del Liceo Zorrilla manifestó su disconformidad tras una reunión con autoridades de secundaria por entender que sus planteos no fueron tomados en serio. Y el encuentro mencionado recién por Julieta se produjo, recordemos, luego de una reciente ocupación con desalojo de ese centro de estudios. Hubo, comentarios que no correspondieron, ataque tipo a nuestras medidas de lucha. Y nada, nos pareció que un poco hubo consejeros que no estaban muy dispuestos a escucharnos, que mismo dijeron que no, que estaban dispuestos a volverse a juntar con nosotros y que nos parece que tanto criticaron que nosotros ocupábamos sin pedirles reuniones cuando lo hemos hecho en varias ocasiones y ahora después de tener esta reunión ellos mismos dicen que no quieren. La comisión de negociación va a subir todo lo que pasó, lo que sentimos, lo de por qué no nos sentimos cómodos, por qué nos pareció medio una falta de respeto esta reunión y por qué creemos que un poco se nos mintió al momento de desocupar y ahí ver las medidas. Por ahora lo que ellos nos plantean es que si nosotros queríamos seguir teniendo diálogo, no teníamos que ocupar nuestro liceo, que creemos que vamos a seguir por ese camino de esperar estas 2 o 3 semanas que ellos nos dijeron para poder ver las soluciones reales. Pero la verdad, una falta de respeto. O sea, tenemos una plataforma extensa y la única respuesta fue donde 2, 3 puntos y todo lo demás fueron ataques hacia nosotros, hacia el gremio, ataques hacia las medidas de lucha o ataques personales que para nosotros no estaba bien. Ahora cambiamos de tema porque transcurre un paro de 24 horas del sindicato metalúrgico que denuncia falta de diálogo con 2 ministerios, el de Industria, Energía y Minería y el de Economía y Finanzas. Y durante una movilización el colectivo reclamó una mejor política industrial así como avances en el Consejo de Salarios y además recolectó firmas también para habilitar el plebiscito para
la Constitución, para cambiar cuestiones de la Constitución vinculadas a la reforma previsional. No logramos el Fondo Social Metalúrgico, por ejemplo, en el sector electrónica, en el plástico, y a último momento se nos cayó la negociación. Para nosotros una especie de chantaje de la Cámara Metalúrgica, cuando no queriendo firmar en forma tripartita. En realidad lo que está escondiéndose ahí es que dentro de 2 años iba a caer. Si no hay convenio que garantice que los beneficios quedan permanentes, nosotros no vamos a firmar. Pero además queremos decir públicamente, y una crítica fundamental al Ministerio de Industria, al Ministerio de Economía y Finanzas, que habiendo logrado en el Grupo Madre un acuerdo para dialogar sobre una nueva política industrial, 2 veces el Ministerio de Economía y el Ministerio de Industria ni siquiera vinieron a la reunión con el Ministerio de Trabajo, las cámaras y el sindicato. O sea, que el Poder Ejecutivo de las más altas esferas, la orientación que está dando es no le demos bolilla, no le demos importancia a la industria de la mano de obra nacional. Dardano agregó que si no hay acuerdos en los convenios colectivos que contemplen los reclamos del sector, se podría llegar a decretar la huelga general. Si no hay convenio colectivo con reducción y fondo social, seguramente el año que viene tengamos un conflicto muy grande y no descartamos inclusive ir a una huelga general. Y volvemos a hablar de salud, Martín, porque entre fines de este año y comienzos del que viene habrá una nueva campaña de vacunación por el COVID-19 en la que se priorizará los grupos de riesgo. La ministra Rando dijo que han aumentado los casos, pero no la mortalidad. La Comisión Nacional de Vacunas definió que va a haber una dosis de refuerzo. Esa dosis de refuerzo, un poquito hay que estar expectantes a lo que es la epidemiología del virus. Por ahora, mientras no haya cambios epidemiológicos que indiquen que haya que empezar a vacunar por algún motivo antes de lo esperado, se espera que sea sobre fin de año o principios del año que viene. Va a estar orientada a los grupos de riesgo, salvo que haya un cambio. Acuérdense de que esto siempre es dinámico. Si llega a haber un cambio epidemiológico, puede haber cambio de conducta. Pero en principio, si el tema epidemiológico sigue como ahora, va a estar orientado a pacientes inmunodeprimidos, mayores de 50 años con factores de riesgo o mayores de 70 años. La ministra de Salud Pública dijo que actualmente los casos de COVID-19 presentes en el país son leves y hay baja mortalidad asociada al virus. Tenemos muy poca ocupación de camas en CTI y muy baja mortalidad. No hemos tenido, a pesar del aumento de esas 2 linajes nuevas de cepas, son variantes que no son variantes de preocupación, es decir, no han cambiado la conducta ni han cambiado la epidemiología de lo que ha sucedido con los pacientes. No requieren mayor internación, no tiene mayor mortalidad. Por lo tanto, son variables que están en estudio, que se sigue su genómica en el Laboratorio de Salud Pública, pero por ahora no tenemos una razón para cambiar las conductas hasta ahora. Ha habido un incremento de casos, eso sí. Ha habido un pequeño incremento de casos, pero no incremento de la mortalidad. Antes del cierre, un último móvil de actualización. Así es, Martín, porque siguen sucediendo cosas en el juzgado de Juan Carlos Gómez y allí está nuestro compañero Diego Martín en esta intensa jornada de trabajo. Adelante, Diego, vamos a actualizar lo último que sucedió. Así es, compañeros, recordemos que la audiencia estaba citada para las 14:30 horas, comenzó pasada las 15 con Sebastián Mauvecín y Gustavo Penades pidiendo que se prorrogue porque no estaban dadas las garantías, no se dio lugar a esto y hasta ahora la novedad es que se formalizó la investigación contra el senador Gustavo Penades y contra Sebastián Mauvecín. Según estaba contando ahora, son 22 delitos contra el senador Gustavo Penades, 11 de retribución a la explotación sexual a menores y 4 delitos de abuso especialmente agravado, 3 de abuso sexual agravado y después tiene un delito de desacato por presentar el nombre de Jonathan Mastropierro, que era una de las víctimas, y Gustavo Penades lo presentó como una de las personas involucradas. Bueno, eso es un delito de desacato, un delito de violación, un delito de corrupción de menores y un delito de atentado violento al pudor. Ahora lo que se está discutiendo son las medidas cautelares, es decir, lo que pedirá la fiscal Alicia Scione, la fiscal de delitos sexuales, que va a pedir la prisión preventiva de Gustavo Penades. Por lo menos de Gustavo Penades va a pedir la prisión preventiva. Veremos si también de Sebastián Mauvecín, el docente de historia. Esto ahora se está discutiendo entre la fiscalía por un lado y por el otro lado la defensa entonces de Sebastián Mauvecín, que tiene al doctor Fernández de Quini, y de Gustavo Penades, que tiene al doctor Javier Vega. Así que va para largo, esto por lo menos tiene un rato más, así que en un rato, bueno, en un rato no, tendremos las novedades a través de redes sociales, seguramente de MBD Noticias, pero mañana todas las novedades de lo que pase ahora y de la declaración de la fiscal Alicia Scione, que va a hablar con los medios.
Gracias, Diego y equipo, por ese trabajo, muy buen trabajo desde allí. Lo decía Diego recién, ¿no? Hay que seguir con atención las próximas ediciones de MBD Noticias porque ahí estará lo que finalmente se resuelva. Si te parece, Martín, antes de irnos vamos a compartir el estado del tiempo. Vamos a repasar eso. Ahí está. Empezamos a ver la bahía de fondo y aparece allí el pronóstico, empezando, Juli, por lo previsto para mañana, miércoles 11 de octubre. Mañana va a haber una mínima de 9 grados, una máxima de 20. Lo decíamos ayer, comenzaremos con las precipitaciones aisladas en la noche de hoy y esto hará que bajen las temperaturas sensiblemente mañana. Sí, de hecho habrá vientos y precipitaciones fuertes, sobre todo en las primeras horas del miércoles. Pasando al jueves 12 de octubre en Capital y cercanías, mínima 6 grados, máxima 14, mejora el tiempo, pero baja la temperatura. Y algo similar ocurre el viernes 13 de octubre. Va a haber una mínima de 3, una máxima de 18, pero ya sin probabilidad de lluvias ninguna y con un poco más de sol. Y estamos llegando al final. Hoy le toca seguirme a Julieta. Hemos cambiado la dirección, la ubicación para la caminata de cierre, pero llegamos al mismo lugar, al lado B, que ya empieza. Es verdad, ya empieza y nosotros nos volvemos a reencontrar mañana. Que pasen bien. Gracias por estar. Chao, chao.